Miembros de la defensa y demás presentes. Muy buenos días a todos. Nuevamente me presento, yo soy Ramírez Federico y junto con el doctor Juan Pablo Silla y Barbastro venimos en representación del Ministerio Público Fiscal. No siempre existe un motivo claro para matar. Eso fue lo que ocurrió el día 15 de noviembre del año 2016, aproximadamente a las 0:20 horas en el barrio La Hoya de la ciudad de Corrientes capital. El señor Manuel Osorio, alias Chiquito, había tenido una reunión en el patio de su casa, una reunión con amigos. Esa reunión había comenzado el día 14 de noviembre. Allí bebieron alcohol y escucharon música. Momentos después, ya siendo aproximadamente las 0:20 horas del día 15 de noviembre, cuando casi todos se habían ido, el señor Chiquito se encontraba a solas con el joven Diego Salario, también conocido con el nombre de Chupete. Chupete se encontraba sentado en una silleta y aprovechándose de tal situación, le efectuó un disparo a la altura del corazón con un arma de fabricación casera, también conocida con el nombre de tumbera. Chupete era un joven de 24 años, un joven que, como conoceremos a lo largo de este debate, no tenía problemas con nadie, un joven que se llevaba bien con todos, un joven que no tenía antecedentes. Lamentablemente hoy no lo tenemos aquí. ¿Y por qué no lo tenemos aquí? Porque el señor Chiquito decidió que Chupete ya no debía vivir. Miembros del jurado, le voy a pedir que por favor presten atención, primero que nada, a las declaraciones del oficial Luis Cándido, oficial que llevó a cabo la investigación, el cual nos contará, primero que nada, acerca de los elementos secuestrados. Y esos elementos son, primero que nada, un arma tumbera. Nos dirá acerca de sus características y en qué lugar exactamente se encontró esa arma. Por otro lado, traeremos también, este oficial también nos contará acerca del proyectil utilizado dentro de esa arma. Por otro lado, traeremos también al licenciado Olivos, el licenciado al cual le fueron remitidos los elementos secuestrados, el arma tumbera, el proyectil que fue ejecutado con ese arma tumbera para causar la muerte de Chupete. Nos contará acerca de cuál es el funcionamiento de esa arma tumbera, cuáles son sus características. Nos contará también acerca de las características del proyectil que fue utilizado con esa arma y también, este dato muy importante, la distancia en que fue efectuada ese disparo. Por otro lado, también traeremos aquí al médico, el médico forense quien realizó la autopsia del cuerpo de Chiquito, el señor Gonzalo Méndez, quien nos contará cuál fue la causa de la muerte de Chupete, cuáles eran las heridas que presentaba su cuerpo, y un dato que coincidirá con el informe del perito es acerca de la distancia en que fue efectuada este disparo. Vendrán a este debate también a declarar familiares de la víctima, el señor Carlos Suárez, también conocido como Petete, y su padre, el señor Manuel Salario. Ellos nos contarán acerca de qué fue lo que ocurrió momentos antes y después de ocurrido el hecho. Por todo lo expuesto, este Ministerio Público Fiscal acusa al señor Diego Salario, al señor Manuel Osorio, por el delito de homicidio simple previsto en el artículo 79 del Código Penal Argentino en concordancia con el artículo 45 en calidad de autor. Muchas gracias. Muy bien. Señora la defensa tiene la palabra. Buenos días, señor juez. Buenos días, Ministerio Público, público presente, miembros del jurado. Mi nombre es Analía Suárez Pizarello y junto con el doctor Iván Tamalet representamos a la defensa del señor Manuel Osorio. Antes de arrancar, le voy a dar mis condolencias si están presentes los familiares de Diego Salario. No es fácil
aceptar una muerte así, ni es fácil entender por qué sucedió así. Pero así impredecible son los accidentes. Diego Salario, el 15 de noviembre, murió por accidente. Se disparó por accidente. El arma cayó al suelo y lo disparó. Vamos a demostrar a lo largo de este juicio que Manuel Osorio es inocente. Manuel Osorio es un padre de familia, es un hombre que trataba a sus vecinos como sus amigos, que compartía su música, compartía su patio, incluso le cedió un pedacito de su terreno a uno de los testigos que va a venir a declarar, el señor Carlos Suárez, un testigo traído por la Fiscalía. Manuel Osorio perdió un hijo y trataba a quien hoy ya no está, Diego Salario, como suyo. Manuel Osorio presenció una tragedia y esa tragedia hoy se lo acusa de culpable. Cuando escuchen los testimonios, le pedimos que presten atención. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Manuel Osorio al momento de producirse el disparo? Y analicen si esa reacción es la reacción de un asesino que acaba de cometer un homicidio o de un inocente que acaba de presenciar una muerte. Le pedimos que presten atención también al testimonio de Jennifer Soto, la única testigo ocular del hecho. Y esa testigo y esa prueba la comparen con los informes balísticos y los informes médicos. Y ahí saquen sus conclusiones. Vamos a demostrar que la noche del 15 de junio, Diego Salario se disparó por accidente. Le pedimos que escuchen lo que tiene para explicar el señor Manuel Osorio y puedan concluir con esta defensa que es inocente y que Diego Salario se disparó por accidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la defensa? ¿El imputado va a declarar al inicio del juicio o al finalizar? Al finalizar. Bien, es un derecho que tiene. Bien, ¿la parte está en condiciones de ofrecer su prueba? ¿La fiscalía está en condiciones? Sí, su señoría, vamos a llamar a Néstor Luis Carli. Bien, que pase el testigo. Bien, señor. ¿Néstor Luis Carli? Sí, señor. Bien. Usted está bajo juramento, va a tomar declaración como testigo. Tome asiento, por favor. Tiene la posibilidad de formular interrogatorio de identificación y su testigo, señor fiscal. Buenos días, oficial. Buenos días. ¿Podría decirnos qué edad tiene? 30 años. Estado civil. Casado. Háblenos acerca de sus ascensos. Bueno, actualmente soy oficial de policía. Mi grado dentro de la escala policial es oficial principal y estoy próximo a un ascenso. No tengo sanciones disciplinarias. Muy bien, muchas gracias, oficial. Les voy a pedir que nos cuente qué fue lo que ocurrió el día 15 de noviembre del año 2016, aproximadamente a las 1 hora. Bueno, el día 15 de noviembre del año 2016, a las 1 de la mañana, recibimos un llamado de la ley interna 911, en la cual nos informan que una persona había sido herida producto de un disparo de arma de fuego. Disculpe, oficial, ¿le podría decir al jurado quién era esa persona? Luego corroboramos con la identidad de esta persona que se trataba del señor Diego Salario. Continúen, por favor. ¿Cómo procedieron ante este llamado? Bueno, ante este llamado realizamos el procedimiento que comúnmente realizamos. Acudimos inmediatamente al lugar del hecho, en el móvil policial. Y el lugar del hecho se encontraba en el barrio La Olla, a unos 300 metros de una canchita de fútbol. Bueno, para acceder a esa canchita teníamos que pasar por un desagüe, por lo cual era imposible pasar con el móvil policial, lo cual dejamos custodiado el móvil policial por el cabo Gutiérrez
y descendimos yo y la sargento Lunati. Bueno, al pasar el desagüe a pie, observamos que había mucho pasto y agua servida. Atravesamos la canchita, nos dirigimos hacia el sector este y encontramos un pasillo. Nos dirigimos hacia el final del pasillo y observamos que existía una bifurcación al final, que se abría una hacia el sector sur y la otra hacia el sector este. Hacia el sector este donde se encontraba la casa del señor Osorio. Disculpe, oficial, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era la iluminación del lugar? Previo a la casa del señor Osorio había escasa iluminación. Era muy escasa la iluminación. Muy bien. Continúe, por favor. Bueno, también observamos que existía una gran cantidad de personas y funcionarios policiales que fueron en colaboración nuestra. Llegamos al lugar y fuimos atendidos por el señor, por la señora Eulalia Rojas y por el señor Manuel Osorio. Inmediatamente... Disculpe. Bien, continúe. Inmediatamente me identifiqué como funcionario policial y le informé cuál es el procedimiento que veníamos a realizar y el motivo de nuestra presencia en el lugar. Bueno, tomaron conocimiento y accedieron, nos dieron la autorización para que ingresemos a su casa. Inmediatamente realizamos las actas correspondientes con respecto a nuestra labor policial, en lo que respecta en croquis del lugar del hecho y acta de inspección ocular. El acceso a la casa del señor Osorio era una portada precaria y seguida a la portada precaria existía un patio de tierra. Partiendo del punto de partida tomé como referencia el portón precario y a unos escasos 3 metros se encontraba un piso de cemento que se encontraba mojado con una sustancia líquida. Donde se podía observar también que esta sustancia líquida se encontraba restos de color rojo, de aparentemente sangre o similar. Oficial, paremos ahí. ¿Le podría repetir nuevamente al jurado cómo se encontraba el piso de cemento? Objeción, señoría. El jurado ya contestó, no hace falta repetir la pregunta. El testigo ya contestó, no hace falta repetir la pregunta. Es cierto. Señoría, no es una pregunta repetitiva. Simplemente estoy pidiendo que vuelva a decir lo que dijo. No, es repetiría, no árbol. Continúe, por favor. Bueno, dentro seguí realizando mi acta de inspección ocular. Se encontraban restos de color rojo, presumiblemente sangre, que corría del sector este a oeste. Aparentemente estaba limpiado, escurrido, de 2 a 3 metros y medio más o menos, aproximadamente. Girando hacia el Cardinal Sur, se encontraba la casa del señor Manuel Osorio, la cual estaba hecha de material cocido por ladrillo hueco, cemento cal y chapas de zinc. Observé la casa del señor Osorio y el mismo contaba con una cocina comedor, una pieza chiquita y otra pieza que tenía una salida hacia el Cardinal Oeste. Observé también que dentro de la casa se encontraba un equipo de música, una heladera, sillas y una mesa de madera. Bueno, continuamos con nuestro procedimiento y el señor Manuel Osorio, por autorización de él, nos dirigimos hacia el sur de la casa. Dirigiéndonos hacia el sur de la casa, logró observar hacia el lateral este se encontraba un tejido y una gran cantidad de arbustos, y debajo de los arbustos se encontraba un arma de fuego de fabricación casera, lo que normalmente conocemos como tumbera. Oficial, ¿podría describirnos esa arma? Sí. Bueno, al observar esa arma de fuego, inmediatamente informé al perito que estaba presente en el lugar y inmediatamente el perito, el cual es idóneo para este tipo de procedimientos, procedió al desarme del arma de fuego de fabricación casera y logró observar que el mismo tenía un largo de 35 centímetros aproximadamente y se dividía en dos, un hierro en forma de T con un resorte y la otra aparentemente funcionaba como recámara. Se encontraba dentro de la misma. Paremos ahí un segundo, oficial. Si yo exhibiera ese elemento que nos acaba de mencionar, ¿usted lo podría reconocer? Sí, claro. ¿Cómo lo reconocería?
por la característica que acabo de mencionar y yo firmé la cadena de custodia. Muy bien. Su señoría, solicito permiso para acercar al testigo el elemento que nos acaba de mencionar. Bueno, seguimos también en la defensa. Bien, ahora le acercamos al testigo. Oficial, le voy a pedir que tome, por favor, en sus manos. Sí, señor. ¿Qué es el elemento que le acabo de dejar? Esta es el arma de fuego de fabricación casera que yo secuestré. ¿Cómo lo reconoce? Por la característica que mencioné, tiene un hierro de forma de T, en la cual se une con otro hierro, y por la cadena de custodia que yo mismo firmé. Sí, me acuerdo bien que yo firmé esta cadena de custodia. Muy bien, muchas gracias. Su señoría, solicito que se incorpore como prueba número 1 por parte de esta fiscalía. Bien, se incorpora como prueba de evidencia número 1 el efecto aquí en arma de fuego no convencional. Oficial, le voy a pedir que nos siga contando acerca del procedimiento que llevaron a cabo sobre el arma. Bueno, el procedimiento lo llevó a cabo el perito, el cual es idóneo en este tipo de tareas. Yo solo observé y logré observar que el perito sustrajo dentro del caño un proyectil de arma de fuego de marca Orbea calibre 28 y en el culote del mismo estaba percutado. Oficial, si yo le exhibiera el elemento que nos acaba de mencionar, ¿usted lo podría reconocer? Sí, perfectamente. ¿Cómo lo reconocería? Por la característica que mencioné, marca Orbea calibre 28, estaba percutado, ¿Por qué más? color dorado y la cadena de custodia también que yo la firmé. Bueno, su señoría, solicito permiso para acercar al testigo el elemento que nos acaba de mencionar. Bueno, recibimos la defensa. Oficial, le voy a pedir que tome este elemento en su mano. Le voy a pedir que le dé al jurado qué es eso que le acabo de dejar. Este es el cartucho que encontré dentro del caño. ¿Cómo lo reconoce? Por las características que anteriormente mencioné y por la cadena de custodia también. Acá está mi firma. Muy bien, muchas gracias, oficial. Su señoría, solicito que se incorpore como prueba número 2 de esta fiscalía. Bien, dejamos como constancia con la Secretaría que se incorpora como evidencia número 2 una bala calibre 38 marca Orbea percutada. Oficial, continúe con su relato, por favor. Bueno, inmediatamente cuando el perito estaba procediendo a realizar el examen de campaña, inmediatamente el señor Osorio nos manifestó que la persona Diego Salario es quien él se había efectuado el disparo de arma de fuego él solo, él mismo. Él y la concubina también me describieron que el señor Manuel Osorio, en el momento que se pegó el tiro, estaba boca abierta, con sus ojos abiertos, sin remera y con un chor amarillo. Muy bien, muchas gracias, oficial. No más preguntas. Bien, la defensa de interrogar. ¿Cuánto interrogar? Sí, su señoría. Buenas tardes, buenos días, oficial. Buenos días. Le voy a hacer unas preguntas respecto a usted. Habló de la iluminación del lugar Sí, y dijo que en las fincas previo a la casa era muy escasa la muy iluminación. escasa. Sí. Y en el patio del señor Osorio la iluminación Era escasa también. era escasa, pero de había la- iluminación. Era muy escasa. Pero había iluminación eléctrica. Era muy escasa. Había Apenas- iluminación apenas. eléctrica. Su señoría repetitiva, el testigo ya respondió. No, Sí, no había señoría. contestado la respuesta, no, está bien, no había contestado. Le pido al testigo que responda a las preguntas que le hace. No usted haga la pregunta, responda a la pregunta que le hace la defensa. Había iluminación eléctrica. Sí. Bien. Cuando ustedes llegan al lugar, al momento en que llegan, lo ubico en este lugar. Sí. Usted dijo recién que fueron atendidos por la señora Eulogia Rojas y el Sí. señor Diego Salario. Ellos lo El señor Manuel Osorio. Perdón, Manuel Osorio. Ellos lo invitaron a pasar. Sí. Ellos no pusieron objeción a que usted pase, que ustedes pasen. Ellos no le dijeron que preferían que llame primero a su abogado y después podía pasar. Ellos
no le pidieron una orden de allanamiento. No. No. Informé el motivo de nuestra presencia y accedí Y lo a la invitaron invitación. a pasar. Y ahí le indicaron, le mostraron su casa, ¿verdad? Sí, Le mostraron el patio, sí, le mostraron la casa, las otras construcciones que había en la casa. sí. Incluso usted dijo recién que Manuel Osorio le indicó dónde estaba el arma. Según por dichos del señor Manuel Osorio, nos invitó a que nos dirijamos a la parte de atrás de la casa. Y yo observé debajo de los arbustos, fue que observé. Inmediatamente cuando observé eso, es que también me comentó que supuestamente el ciudadano, el otro, se había pegado al tiro de él solo, que no tenía nada que ver. ¿Y el señor Osorio le indicó dónde estaba el arma? ¿O usted encontró? Objeción, su señoría, el testigo ya la respondió. No, no me respondió su señoría. A ver, vamos a leer Encontré. Si el señor Osorio le indicó dónde estaba el arma o el policía al hacer No, la ya inspección rural, ya encontró. aclaró porque esa pregunta la estaba desarrollando. Bien. La última pregunta. Respecto a Sí. los lugares, la ubicación de los edificios dentro del terreno del señor Osorio. Sí, Usted dijo que al sur estaba una construcción y era la vivienda del señor Osorio. sí. Esa vivienda describió que tenía un comedor y 2 piezas. Sí, así es. Después, más al norte, más al fondo, había otra piecita. Sí, Esa piecita era una piecita y nada más. una piscina nada más. Y Nuevamente. después había, entre las dos construcciones, otra construcción, ese de baño. Sí, Ese baño ocupaban las 2 casas. aparentemente sí. No más preguntas. Bien. ¿Está preocupado el testigo? Muchas gracias, señor. Buen día. Gracias por su testimonio. Gracias. ¿La Fiscalía tiene testigos? Sí, su señoría, llamamos al licenciado Nicolás Olivo. ¿Qué pasa? Licenciado, acá en esta cita, tome asiento. Usted ha prestado juramento como testigo. Tiene la palabra la Fiscalía para interrogar al testigo sobre su acto y sobre el hecho. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor Nicolás Olivo. ¿Podría decirnos cuántos años tiene? 38 años de edad. ¿Su ocupación? Soy actualmente jefe de la sección balística. Objeción, su señoría. ¿Podría ocupar el micrófono el testigo, por favor? Gracias. No es una objeción, sino una cuestión de orden. Bueno. Jefe de la sección balística. Muy bien, ¿y en dónde presta esos servicios? En la policía de la provincia. Actualmente, en cuanto a sus ascensos, ¿qué nos podría decir? Y el ascenso actual es como jefe de la sección balística, que lo obtuve por concurso. Entonces, sobre su historial, ¿qué nos podría Sí, decir? digamos, hago cursos de capacitación constantemente sobre lo que es armas de fuego, lo que son cartuchos de armas de fuego, armas de fabricación casera, todo lo que sea, digamos, la parte balística, lo que se refiere a armas y cartuchos. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en la cuestión. ¿Usted sabe por qué fue citado a declarar? Sí, por una pericia balística que realicé en una oportunidad. Esa pericia balística que nos acaba de comentar, ¿sobre qué trata? Y trata sobre un arma de fabricación casera. Consiste en determinar si el arma es apta o no para el disparo y si la vaina que se encontraba dentro del arma de fuego se corresponde, o sea, hacer un cotejo de esa vaina con un disparo que se realizó con el arma. Muy bien, centrémonos en el arma. ¿Nos podría describir o decir? Sí, es un arma que consta de 2 partes, aproximadamente de 35 centímetros de largo,
Tiene una primera parte que consiste de 2 caños básicamente. En el primero se introduce el cartucho que oficia de recámara, donde se enrosca, digamos, en la parte trasera tiene una rosca para que quede fijo el cartucho, y luego se le adhiere el segundo caño, digamos, que va a ser que tiene la aguja percutora y que va a ser el que va a detonar, digamos, el fulminante para que se accione el arma. Señor perito, si yo le mostrase esa arma que fue enviada para que usted haga la pericia, ¿la podría reconocer? Sí, la podría reconocer. ¿Cómo la podría reconocer? Por las características del arma, propias, digamos, que tiene el arma, y aparte, sí, más que nada por las características. ¿Podría decirnos de vuelta esas características para que queden claras, ¿no? Y eso, Objeción, su señoría. El perito acaba de explicar con detalle y exactitud cómo es el arma. Muy bien, entonces si pide presión específica las precisiones que necesita saber. Su señoría, entonces solicito poder exhibirle al perito el arma que fue introducida como prueba de la Fiscalía número 1. Seguimos la prueba número 1. Sí, ya la observamos. Muy bien. ¿Podría tener el arma? Si usted desea, puede sacarla de la cadena de custodia. Total, ya no es necesaria. Y podría mostrarle al jurado a lo que usted hace referencia sobre las 2 partes, la tuerca y dónde iría la Objeción, su señoría. Esta defensa le ofrece un guante al perito por las dudas que haya que volver a examinar el arma, o sea, posteriormente elemento de examen para... Todavía no habla la bolsa. Le vamos a pedir que se pongan los guantes para preservar la incolumidad de la prueba. No hay objeción de la Fiscalía que los guantes han sido ofrecidos por la defensa, ¿no? No hay objeción. Ninguna objeción. Todo es posible en una contaminación. Ahora sí, por favor, por aplicar. Explicamos al jurado que esas bolsas son para conservar la prueba, digamos, que se llama cadena de custodia, pendiente a que no sea contaminada la prueba con contacto con otros materiales, personas u objetos. Sí. Muy bien, ¿podría mostrarle al jurado cómo es esa arma? esta primera parte, digamos, del arma es donde va... Su señoría, ¿podría el oficial acercar el micrófono para que se le escuche al Sí. perito, por favor? Sí, le tiene mejor el oficial de los Gracias. Esta es la primera parte del arma donde va a ir introducido acá el cartucho. El cartucho calibre 28 tiene el mismo diámetro de este caño. Esta es la segunda parte del arma. Se introduce, hay que llevar hacia atrás, esta de adentro tiene un percutor, se le hace presión, que ese percutor va a golpear contra el fulminante del cartucho. Ese golpe va a ser la detonación y va a hacer que salgan los proyectiles múltiples, digamos, que tiene el cartucho. No sé si quedó claro al jurado. Muchas gracias, señor. Atendiendo con lo que la usted... Señor fiscal. Sí. ¿Sí? Estaba por tocar el arma sin guantes. Está bien. Bien para advertirlo de defensa. No pueden hablar. Está bien. Sí. También que figura, digamos, mi firma en la cadena de custodia, por eso también como hace referencia, digamos, a que es el arma realmente la que perité. Bien, gracias.
¿Me podría decir cuál fue el punto exacto de pericia que se realizó sobre dicha arma? Y el primer punto consistía en realizar la aptitud de disparo del arma. ¿En qué consiste la aptitud de disparo? Es determinar si el arma es apta o no para el disparo. ¿Y a qué conclusión llegó? Que es apta para el disparo. Muy bien. Ahora también nos habló de una bala, la bala percutada. Exactamente. ¿Dónde fue encontrada? El cartucho estaba dentro del arma y tenía signo de percusión. O sea, ya luego se extrae esa vaina y el segundo punto era hacer el cotejo si esa vaina se corresponde a esa arma. ¿Nos podría explicar en qué consiste el cotejo, en especial al jurado, para que entienda? Sí, el cotejo se realiza con un microscopio comparador de juxtaposición balístico que consiste en dos platinas, por decirle, se ponen en diferentes lugares. En un lugar se hizo una prueba de disparo con un cartucho y con ese mismo cartucho se utilizó como indubitado, que no existe duda de que es de esa arma. Se pone en un lado de la platina y del otro lado la vaina dubitada, que es la vaina que se encontró en el lugar. En ese microscopio lo que hace es, se ve las dos vainas, las características, digamos, amplía lo que es la imagen y se ven las características particulares que deja el arma. En este caso, lo que es la aguja percutora o el percutor deja características. Luego, con el microscopio, esas características se las pueden juntar en un mismo plano. Es esa la actividad, digamos. Y luego, si se corresponden, las características se las hace coincidir. Se pueden hacer fotos comparativas, ilustrativas, y después una foto de juxtaposición demostrando que se corresponden al mismo arma. Muy bien, también nos habló de una prueba de disparo, ¿no? Que realizaron una prueba de disparo. ¿Qué nos podría decirnos acerca de ello? Sí. En la parte, digamos, en la última parte del informe me pedían si podía aportar algún dato de interés para la causa. Y bueno, hicimos una prueba de distancia de disparo colocando dos papeles, digamos, uno a 10 centímetros y el otro a 60 centímetros. Para ver la rosa de dispersión es cómo se expanden los perdigones o proyectiles múltiples, como quieran llamarlo, que lleva dentro el cartucho del arma de escopeta, digamos. Y bueno, se realizaron dos pruebas de disparos, una a 10 centímetros y dio una rosa de dispersión de 2,5 centímetros, o sea, no es mucho que se expande a esa distancia. Y luego se hizo otra a 60 centímetros y dio una rosa de dispersión más o menos de 5,5 centímetros. Esas son las pruebas y también quedaron restos de pólvora, digamos. Cuando se produce la deflagración hay pólvora que no se logra quemar completamente, entonces se expulsa hacia adelante y queda también plasmado en el papel. Señor Nicolás, si yo le mostrara esa prueba de disparo que usted nos acaba de decir, ¿la podría reconocer? Sí, la podría reconocer. ¿Cómo la podría reconocer? Por la distancia, por las características de la prueba, digamos, y la hoja, digamos, que realicé yo. Es un trabajo propio, digamos, de... Su señoría, solicito permiso para acercar al testigo la prueba de disparo en cuestión. Bien, exhibimos primero a la defensa. ¿Defensa? Señor licenciado, ¿puede decirme qué está observando? Sí, estoy observando más o menos lo que le estuve describiendo al jurado. Un segundo, señor Nicolás. Señor juez, viendo que el testigo verificó que es su prueba de disparo, solicito poder proyectarla a fin de que el juzgado pueda observarla, tanto la defensa como el público presente. Bien, no hay objeción de la defensa. No sé. Bien, exhibimos entonces por medio de la pantalla la documental que se está refiriendo y que se incorpore. El trabajo pericial realizado. Señor Nicolás, ¿qué es lo que se está proyectando?
Su señoría también solicito que sea introducido como prueba número 3 de la Fiscalía. Bien, lo que se proyectó es la prueba de la distancia de disparo, digamos, cómo se realizó. En principio tenemos, al principio del gráfico donde dice boca de fuego sería la del arma, digamos, propiamente dicha, con la boca del arma. Se realizó el disparo y está ilustrado cómo se produce la dispersión de los proyectiles múltiples, digamos. La primera que fue a una distancia inferior y bueno, la otra a una distancia superior. Señor Nicolás, ¿nos podría levantarse e indicarnos cuál es la que se realizó a 10 centímetros y cuál es la que se hizo a 60, por favor? Sí, esta es la que se realizó a 10 centímetros. Se observa que es menor, digamos, la dispersión por la distancia y esta es la que se realizó a 60 centímetros. O sea, para tener una idea más clara, a mayor distancia va a haber mayor dispersión. Muchas gracias. Ahora bien, con todas las conclusiones y con todos los datos que obtuvo, ¿qué realizó posteriormente? El cotejo, digamos, de la vaina indubitada, que yo realicé la prueba, con la dubitada, digamos, que está dentro del arma. Sí, y posteriormente a eso, con todas las conclusiones de todos sus exámenes, ¿qué realizó? La conclusión. Exactamente. Bueno, la conclusión, digamos, teniendo en cuenta que al ir a la morgue y ver que la herida, la dispersión que poseía la herida del occiso era de 9×12, en base a las pruebas técnicas realizadas, es que la distancia de disparo tuvo que haber sido superior a los 60 centímetros. Bastante superior, porque estamos hablando de una dispersión de 5,5 acá a una distancia de 60 centímetros y en el cuerpo se da una distancia de 9×12, o sea, casi el doble, digamos. Una pregunta más, señor Nicolás. Nos habló de la fuerza que se debe realizar para que el arma sea accionada. ¿Qué tanta es esa fuerza? Y la fuerza con la que se debe realizar el arma no requiere de tanta fuerza ni de una persona con mucho fuerza, mucho físico, por decirlo así. Una persona normal la podría accionar tranquilamente, digamos. Es un arma casera que no requiere de mucha fuerza, digamos. Cualquier persona, digamos, una persona de 12 años la podría accionar tranquilamente para dar una visión de lo que es la fuerza, digamos. Una última pregunta nomás. En base a su experticia, los datos que obtuvo y la ida a la morgue, ¿usted puede decirnos si esas lesiones pueden ser autoinfligidas? En base a mi experiencia, más que a mi experiencia, las pruebas técnicas, es imposible, digamos, que se realice, digamos, la misma persona ese disparo. Muchas gracias, señor Nicolás. La defensa tiene la posibilidad de formular su contrainterrogatorio. Gracias. Buenos días, licenciado Luis. Bueno, Usted nos acaba de exhibir y demostrar cómo se arma y se desarma el arma, ajá. cómo se la carga y cómo debe accionarse para que pueda ser disparada. También nos confirmó que el arma estaba apto para disparo. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Usted, después de haber realizado el examen exhaustivo sobre el arma, en ese arma, ¿encontró alguna traba para el disparo? No. ¿Encontró algún gatillo necesario para el disparo? Le contesto y le agrego algo más. Esta arma no posee gatillos, digamos. No se encontró porque no posee gatillos. O sea, el arma no posee gatillo. No posee gatillos. La única manera de dispararla es, como usted lo mostró, accionando la parte de atrás del arma que ejecuta el percutor y hace que la bala salga. Esa es la... Objeción, su señoría, la compuesta la pregunta. Sí, tiene razón. Divida La reformulo. La única manera de disparar el arma es ejerciendo fuerza sobre la parte trasera de la misma. No es la única forma de accionar el arma.
Bien. Entonces, no tenía seguro, No posee seguro. no posee gatillo. No posee. Y no es la única manera de que se dispare el arma ejerciendo la fuerza en la parte trasera. Es la, para que se aclare un poco, es la manera convencional de activar el arma, sí. Eso. Usted no dijo que un niño de 12 años podría dispararla dependiendo de la fuerza que necesita para ser disparado. Correcto. Si yo tengo el arma a una distancia de 1 metro aproximadamente del suelo y el arma cae desde la parte... Objeción, su señoría, compuesta. No, abierto, no. Adelante. Continúo. Tengo el arma a 1 metro. El arma cae y el mecanismo de acción trasero golpea contra el piso. ¿Es posible que ese arma se dispare? Le contesto y le agrego de vuelta. El arma tiene que caer, sí, desde el punto de vista de su pregunta, recta hacia el piso, digamos. Se podría accionar si se activa correctamente los sistemas, si están bien alineados y demás. El disparo saldría para arriba. Y usted determinó que el arma estaba apta para disparo. Estaba apta, ¿verdad? Y que en caso de que caiga apuntando hacia arriba y golpee el mecanismo de acción, la bala saldría hacia arriba. Correcto. Perfecto. Licenciado Olivos, la Fiscalía le requirió, además de estos 2 exámenes que usted muy bien nos explicó, que determine si había alguna huella dactilar sobre el arma. No. ¿Usted, por su cuenta, determinó si el arma tenía alguna huella dactilar? No. Basándonos en la amplitud de disparo que usted nos acaba de explicar y aprovechando el gráfico que la Fiscalía lo proyectó, yo le quiero preguntar, usando su experticia sobre el tema, que quedó más que demostrada, si yo me paro a 20 centímetros de usted, sería, conteste a la primera imagen de esa figura. No Necesita que se lo aclare. aclaremos un poco Si más. yo me paro a 20 centímetros de usted y le realizo un disparo con el arma en cuestión, Sí. sería el primer gráfico. El resultado del disparo sería el del primer gráfico. Sí, aproximadamente sí. Si, basándonos en la teoría anteriormente expuesta, si el arma cae a 1 metro, golpea contra el suelo, el proyectil sale hacia arriba, sería a la segunda imagen, las heridas causadas. Muy relativa a su... Usted nos dijo que Habría que realizar bien las pruebas y tener bien en cuenta las medidas tanto del cuerpo, de la altura, del terreno, muchas cosas científicas. usted analizó el cadáver del señor Salario. Vi la parte de la dispersión, sí, De las heridas de realizadas las por el heridas, arma. sí, sí. Y nos dijo recién que tenía una dispersión de 13 por 9 centímetros, Ajá. que vendría a ser casi el doble de lo que figura en la imagen. ¿Esto es verdad? Eso es correcto. Perfecto. Usted en su informe, analizando el cadáver del señor Salario, determinó que la herida fue de abajo hacia arriba, ¿es verdad? Levemente, sí. De izquierda a derecha. Eso es una parte más del médico legista que del perito balístico. ¿Usted en su informe no determinó que fue de izquierda a derecha? Basándome en la parte médica forense. Usted nos acaba de referir que vio las heridas del cuerpo y que realizó su informe en base a esas heridas. Una cosa es la herida externa, otra cosa es la trayectoria interna del cuerpo. Yo le estoy preguntando sobre las heridas que tenía el cuerpo y sobre el informe que usted realizó sobre esas heridas. Sí, sí, sobre las heridas, sobre la visión externa, sí. En su informe usted volcó que esas heridas eran levemente desde abajo hacia arriba, desde izquierda a Objeción, derecha, su señoría, compuesta. No procede. que era desde abajo hacia arriba, ¿es correcto? Correcto. Levemente de izquierda a derecha, ¿es correcto? Sí. Y levemente de adelante hacia atrás. Sí, sí. Y que pudo observar que uno de los perdigones del cartucho ingresó por debajo de la axila del cadáver. Bien, sí.
Entonces, teniendo en cuenta lo que yo le acabo de determinar, las causales de la herida que usted no determinó con el fiscal y lo que usted plasmó en su informe, que las heridas eran de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, levemente de adelante hacia atrás, y que tenían una rosa de dispersión de aproximadamente entre 9 y 13 centímetros. ¿Esto es correcto? Correcto. Sería acertado decir que el disparo se realizó a más de 70 centímetros. Sí, teniendo en cuenta las pruebas técnicas realizadas sobre el arma de fuego, sí. No más preguntas, su señoría. Bien, no hay más preguntas. Te has ocupado, muchas gracias. Que te buen día. Devuelven el malo antes de la defensa. ¿Tiene más testigos la fiscalía? Sí, su señoría, vamos a llamar al doctor Gonzalo Méndez. ¿Qué pasa? Buen día, doctor. Acá en esta silla, por favor, ya se le ha tomado juramento de ley, así que lo van a interrogar la fiscalía para interrogar su datos personales y después su derecho. Tome asiento, por favor. Adelante. Buenos días, doctor. Sí. ¿Qué edad tiene? Perdón, doctor, acá el micrófono le voy a pedir, por favor. Tengo 59 años. ¿Qué estudios tiene? Soy médico legista, médico especialista en cirugía general, en medicina legal y médico laboral. ¿Dónde trabaja actualmente? ¿Cómo dijo? ¿Dónde trabaja? En el Hospital Vidal y en el Cuerpo Médico Forense. ¿Quiere poner acá? No. ¿Qué actividades realiza en el cuerpo médico forense? ¿Qué actividades realiza en el cuerpo médico? Autopsias. Hacemos autopsias. Hasta la fecha llevamos un número de 33 autopsias hechas. Muy bien. Sí. Vayamos a sus actuaciones en este caso en particular. ¿Podría contarnos, por favor? ¿Qué? Vamos a requerir a la fiscalía que sea más preciso en su pregunta. Es muy Bien. vaga. Sí, se puede. Pero en realidad precisa sobre qué derecho estamos jugando y entonces allí vamos a poder explicar. Le voy a pedir que nos diga cuáles fueron sus actuaciones en este hecho. Bueno, fuimos convocados para hacer una autopsia que lo hicimos en colaboración con dos colegas más del cuerpo forense, el doctor Armando Pereira y Amadeo Quiroga, que es anatomopatólogo. Hicimos el análisis cadavérico, el examen externo, el examen interno. Disculpe, doctor. ¿El examen cadavérico sobre el cuerpo de quién? Sobre el cuerpo de Daniel Salario. Le voy a pedir nuevamente que trate de recordar el nombre de la persona. Daniel Salario. Le voy a pedir que haga un esfuerzo por recordar el nombre. Objeción, su Diego, señoría. perdón, Diego Salario. Muy bien. Continúe, por favor. Sí. ¿Cuáles fueron los exámenes que realizaron? Hicimos un examen cadavérico general, un examen externo, un examen interno y estudio de material de tejido, sangre. Muy bien, doctor. Vayamos al examen externo que ustedes realizaron. Sí. ¿Podría contarnos en palabras sencillas para que pueda entender este jurado en qué consistió? Sí, era el cadáver de una persona joven de 24 años, de muy buena complexión osteomuscular, buen estado nutricional, presentaba livideces en el dorso y en el nivel lumbar, una midriasis bilateral, pupilar. Doctor, disculpe, ¿qué son las livideces? Y son los depósitos del contenido hemático cuando la persona ha muerto y van depositándose en los lugares de clíven, o sea, en la espalda, a nivel lumbar. Continúe, por favor. No tenía imágenes
infracción, cianosis a nivel del lecho ungueal. Disculpe, ¿qué quiere decir eso que acaba de decir? Que había cianosis en la sangre, la hemoglobina, cuando está reducida, o sea, es sangre coagulada dentro de la... Continúe, por favor. Bien. Además, en el estudio biométrico, el paciente tenía 1,67 de estatura, 64 kilos de peso, y en el examen externo tenía imágenes, lesiones distribuidas en el costado izquierdo, o sea, el cuello, tórax y abdomen. Doctor, si yo le pidiera que usted nos pueda graficar eso que nos acaba de mencionar en una lámina de una silueta humana, ¿usted estaría en condiciones? Sí, sí. Su señoría, solicito permiso para acercar al testigo a la lámina a fin de mejorar la explicación. ¿La defensa no tiene objeciones? La defensa tiene. Bien, se hace lugar. Ahí lo van a exhibir, ¿sí? No tiene objeción. Si quiere girar para atrás, no importa que me dé la espalda a mí. Doctor, le voy a pedir por favor que tome este fibrón que le voy a dar y le voy a pedir que nos explique lo que nos acaba de mencionar. Sí, parece que sí. Lo que más interesa es que lo vea el curado, o sea, si le quería que se ponga de curado. ¿Todos ven bien? Bueno, las lesiones Vamos a Permiso. 2 segundos. Vamos a mover para que ellos vean bien la imagen. Le voy a pedir que se ponga allá y usted, más que nada, dirigiéndose al curado por el resto del derecho, que lo va a pedir que lo vea. Las lesiones se localizaban en 3 regiones específicas: a nivel del cuello, en el lado izquierdo, en el hemitórax izquierdo y en el abdomen. Raye, por favor. O sea, a este nivel, tórax y hemiabdomen izquierdo. ¿Sí? Sí. Bueno, a nivel del cuello encontramos lesiones de quemadura milimétricas que estaban diseminadas por toda la zona del cuello del lado izquierdo. Entre el tórax y la parte abdominal también tenía imágenes, escoriaciones milimétricas diseminadas de igual manera, con una distribución uniforme. Doctor, ¿qué quiere decir escoriaciones? Son pérdida de sustancia de la piel, producto de en este caso, de la pólvora que no ha deflagrado, no ha entrado en combustión y se puso en contacto con la piel y produjo ese tipo de lesión. Además presentaba lesiones circulares, si vemos acá, en un área de 9 a 13 centímetros, entre la cuarta costilla aproximadamente a esta altura, ahí, una línea paralela al esternón, la sexta costilla, por acá aproximadamente, y la línea axilar posterior. ¿Sí? Además presentaba una imagen de quemadura de 4 centímetros por debajo de esta lesión a la altura de la 9ª costilla. En el brazo, del lado izquierdo, la cara interna, presentaba también una lesión escoriativa con infiltración hemática de 1,5 a 4 centímetros aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Qué cosa? Escoriación, lo que acaba de repetir. Y una lesión de la piel por justamente por el efecto de los perdigones o de la pólvora. A esta altura, a nivel de la segunda metacarpofrángica, una lesión de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Bien. Se procede a la apertura por técnica.
se explora la cavidad del tórax y vemos, localizamos a nivel de la quinta costilla, a este nivel, aproximadamente a 5 centímetros de la línea media, una lesión fractural, que era una fractura conminuta, efecto de un perdigón, del impacto del perdigón que produjo varias fracturas en ese sector. Abierto el tórax, se localizó la cara anterior del ventrículo izquierdo lesionado y el tabique interventricular. ¿Cuál es la cara que nos acaba de mencionar? ¿A qué se refiere? La cara anterior del corazón, que estaría ubicado así, aproximadamente. Esta sería, no sé si se ubica, el tabique estaría por dentro del corazón, a esta altura aproximadamente, y bueno, la cara anterior del ventrículo izquierdo y el tabique estaba lesionado. A nivel del pericardio había un hematoma importante. ¿Cuál es el pericardio, doctor? Es una membrana que está envolviendo el corazón. Continúe. También en la cavidad pleural, una vez abierto el tórax, quedamos en la cavidad pleural, el pulmón estaba contraído. O sea, había un neumotórax y el pulmón, cuando entra aire en el tórax, se produce un colapso. Así que, ¿cómo estaría el pulmón entonces? achicadito, así como un puño, ¿sí? Y había sangre, presencia de sangre, coágulo, aproximadamente 2 litros. Además, en el estudio del visceral tenían lesiones predominantes circulares con algo hemorrágico indicativo de orificio de entrada de las perdigonadas, ¿sí? Ahora, principalmente en la zona de la cúpula del pulmón y en la base. ¿Está? Muy bien, doctor. Le voy a pedir por favor ahora que nos cuente el jurado cuáles han sido las conclusiones de su examen cadavérico. Sí, las conclusiones que llegamos fueron que este tipo de lesión está producido por una escopeta tipo perdigonada debido a la distribución de las perdigones. Estaría a una distancia de más de 50 centímetros. ¿Podría anotar ahí la distancia, por favor? Y la trayectoria dentro del cuerpo, del organismo, era de todos los perdigones, que era de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Muy bien, doctor. No más preguntas. Bien. La defensa tiene la posibilidad de realizar un contrainterrogatorio. Antes de realizar el contrainterrogatorio, su señoría, solicitamos que se deje de proyectar la imagen del balístico, por favor. Gracias. Vamos a ver. Ahora sí tiene la palabra. Buenos días, doctor Méndez. Buenos días. Usted nos acaba de referir todas las heridas que encontró a la hora de examinar el cadáver, ¿es así? Sí, sí. Tanto externas como internamente. Sí, sí. Bien. Según el gráfico que usted acaba de dibujar, todas las heridas se encontraban del lado izquierdo del cuerpo. Sí. Del lado derecho del cuerpo, ¿usted logró observar algún tipo de herida? Ninguna. ¿Algún tipo de marca? Ninguna. ¿Algún tipo de quemadura parecida a la del cuello? No. ¿Algún tipo de rastro de pólvora incombusta? No. Usted, en sus conclusiones, nos dice que
las heridas son contestes de haberse producido desde abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Señoría, la pregunta es compuesta. No, está escribiendo. Le reformulo. Usted en su conclusión, y luego de haber examinado todo el cuerpo y haberlo explicado detalladamente al fiscal, concluyó que las heridas fueron desde abajo hacia arriba, desde izquierda a derecha y levemente de adelante hacia atrás. Perfecto. Usted, además del excelente trabajo que realizó con el cadáver, ¿solicitó algún estudio complementario? Sí, se hizo estudio de hígado, de tejido, de sangre, boca de grupo de factor y de tóxicos y alcohol. Si yo le mostrara el informe que usted solicitó, ¿usted hoy aquí lo podría reconocer? ¿Sí? ¿Cómo lo podría reconocer, doctor? O sea, la información que me manda el perito. Su señoría, pido permiso para fin de acercarle el informe que remitió el doctor al cuerpo de bioquímica. Bien, llévalo a la fiscalía, por favor. Sí, está bien. Ahora sí. Pido permiso para Sí, acercarle. Le dejo el informe. Doctor, ¿ese es el informe que a usted le remitieron del cuerpo bioquímico? Mírelo, por eso, mírelo y examínelo y usted una vez que lo examinen puede contestar o no. ¿Es el informe? Debe aplicarle al micrófono, si quiere dejarlo acá, no, el resto para que no le moleste. Sí. En ese informe, el cuerpo bioquímico le informó que se encontró un grado de alcohol en sangre de 2,01%. ¿Es verdad esto? Sí. Eso hace referencia a que la víctima estaba con un tercer periodo de ebriedad. Correcto. Basándonos en la característica que usted mencionó del cuerpo, medía 1,67 m. Sí. Pesaba aproximadamente unos 64 kilos. Sí. Tenía una buena contextura física. Sí. Tenía una buena alimentación al momento del deceso. Tenía 24 años de edad. ¿Es correcto? Sí. Bien. Y según el informe del cuerpo bioquímico, tenía un 2,01% de grado en sangre. Sí. De alcohol de grado en sangre. Sí. Conteste a un tercer grado de ebriedad. ¿Esto es verdad, doctor? Sí, tercer periodo de vida. Entonces, podemos decir que una persona de 1,67 m, de 24 años de edad, de 64 kilos, de una buena contextura física, con una buena alimentación en vida, con un tercer grado de ebriedad debido al 2,01% de sangre que se detectó en el cuerpo, estaba en total y control dominio de sus facultades motrices. Objeción, señoría, la pregunta es conclusiva. La conclusión la está estableciendo el abogado, no el perito. Es un perito. No, no al lugar, doctor, le está viendo el informe del técnico para hacer datos objetivos. Objetivamente, ¿usted que puede estimar esta pregunta que le está haciendo la defensa? Sí. ¿Le permite a usted llegar a una conclusión los datos de esto? Adelante, entonces. ¿La reformulo o No, está bien? ya la entendió la pregunta. Entendí la pregunta y significa que un paciente, o sea, una persona con ese grado de cantidad de alcohol en sangre tiene un estado de obnubilación y con una respuesta motora de agresividad o de depresión en ese grado de ebriedad. No sé si... ¿Está escuchando la respuesta? Sí, su señoría. Doctor. Preguntó si era suficiente la respuesta. Sí, disculpe, sí, no fue suficiente. Gracias. Atención a la respuesta de... Sí. Usted, bien acreditado por la Fiscalía, nos comentó de que es médico, sí, graduado en la Universidad de la UNO. De la UNO, sí. Es además especialista en medicina forense y legal. En cirugía del año 92, en medicina legal en el 94, medicina laboral en el 2000. Usted, basándonos en la experticia y la experiencia que tiene a través de los años, ¿podría concluir un informe médico si yo le mostrara?
¿Se siente capacitado para concluir un informe médico? Objeción, su señoría. La pregunta es confusa y aparte es impertinente realizarlo en esta etapa del debate. La pregunta no quedó clara, así que hace el lugar mejor su pregunta. Bueno, basándonos en su experiencia de ser médico con todas las especialidades mencionadas, si yo le leo un informe médico, usted, basándose en su experiencia, ¿puede darme una conclusión sobre el mismo? Probablemente tengo que conocer los datos. Yo se lo voy a brindar a los datos del informe. Sí. Su señoría, pido permiso para poder leer un informe médico que fue presentado por esta defensa en la declaración previa, en la audiencia previa de control de la acusación. Bien, hay oposición de la... Su señoría, nos oponemos a lo que quiere realizar el abogado de la contraparte, pues creemos que no es el momento pertinente para realizar ese tipo de evaluaciones. Es el único médico en la sala acreditado formalmente con experiencia para poder realizarlo. Sí, a ver, los pido a los abogados se acerquen. Ustedes saben que yo no conozco la prueba anterior, digamos, si hubo una prueba de visita, pero por eso hemos discutido aquí y le vamos a ver al jurado si esta prueba fue o no admitida. Una prueba admitida según lo notificado las partes, así que una prueba como tal que es válida de ser analizada o una evidencia en realidad que ha sido admitida como para ser aportada en este juicio, pero no es una prueba en la cual haya intervenido el doctor, ¿sí? Por eso hay una oposición con respecto a esto de la Fiscalía, ya que estaría opinando sobre la labor desarrollada por otros médicos. No obstante, voy a hacer lugar con esta salvedad, digamos, de que estamos analizando algo de lo cual, y quiero dejar bien claro al jurado, algo que el médico no ha intervenido y que no se ha pedido la testimonial de ese médico a esta audiencia. Así que va a ser en el grado, diríamos, de opinión solamente. Y en ese mismo grado van a tener que analizarlo ustedes, ¿sí? Vamos a ver que finalmente qué dice el médico, pero no es una prueba, es una prueba admitida, que por eso puede ser valorada, pero no es una prueba en la cual ha intervenido el médico que aquí depone. Adelante. Previamente a exhibirle el informe a la defensa, solicito que se incorpore como evidencia al caso el informe remitido por el cuerpo médico bioquímico al doctor en el momento de realizar la autopsia. Bien, se incorpora entonces como prueba documental del laboratorio de análisis que ya ha referido el doctor. Doctor Méndez, este es un informe realizado por el doctor Moldes al momento de examinar al señor Manuel Salario cuando arribó al hospital. Le pediría que lo lea en voz baja para que tenga conocimiento del contenido del mismo, para luego después poder realizar una pregunta. Léalo para usted primero, doctor. El doctor Moldes informa bajo juramento de ley que el día 16 de noviembre, siendo las 2:30 horas, en dependencia de la sección de pericias médicas, procedió al examen médico del ciudadano que dijo ser y llamarse Manuel Osorio, produciendo el siguiente informe. Número 1. No presenta signos ni síntomas de lesiones corporales externas visibles al momento del examen. Desde su opinión y desde su calidad de médico acreditado hoy en el debate, esto que nos intentó decir en el informe el señor Moldes, llevándolo a un lenguaje que todos entendamos, quiere decir que al momento de analizarlo al señor Manuel Osorio,
no presentaba ningún tipo de lesiones en el cuerpo. Objeción, su señoría. Le vamos a pedir que por favor sea el médico quien dé las conclusiones y no el abogado. Sí, vamos a formular las preguntas y no vamos a hacer una aseveración como la que realizó. Reformule su pregunta. Luego de haber leído el informe del doctor Moldes que realizó el ciudadano Osorio, podemos determinar, usted puede determinar bajo su experticia que el punto número 1, donde nos remite de que no demostraba ningún rastro. Su señoría, seguimos con lo mismo. No, a ver, no le decís nada. Pregunte bien de vuelta. Formule finalmente la pregunta. No está precisa todavía. No presenta signos de lesiones corporales externas visibles al momento del examen. Según su experticia médica, eso quiere decir que no presentaba lesiones corporales. Su señoría. Él está estableciendo las conclusiones, no deja que me... A ver, a ver, conteste la pregunta, estaba por contestar. No, evidentemente no había lesiones, en mi opinión, por lo que describe el médico actuante. Muy bien, muchas gracias. Su señoría, pedimos que se incorpore el informe que fue ofrecido en la audiencia previa como prueba de esta defensa. Bien, se incorpora. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay No más preguntas, su señoría. ¿Hay recontado el interrogatorio? ¿No? ¿Está su contestivo? Bien, muchas gracias, señor. Después de ocuparlo. Sí. Está bien. ¿Tiene más testigos la fiscalía? Sí, su señoría, vamos a llamar al señor Carlos Suárez. ¿Qué pasa? Señor Suárez, acá sentado en esta silla, usted ha prestado juramento de ley de decir la verdad, bajo la finalidad del artículo 275 del Código Penal. Toma asiento. La fiscalía tiene su palabra. Buen día, señor Carlos Suárez. ¿Podría decirle al jurado qué edad tiene? Al micrófono, por favor. Tengo 46 años. ¿Qué estudios tiene? Tengo la primaria completa ¿A qué se dedica? y hago changas cotidianas para ganarme la vida día a día. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en la parte de atrás de la casa de Chiquito. O sea, el terreno, en la parte de atrás yo tengo mi casita. Muy bien, señor Carlos. Le voy a pedir, por favor, que nos cuente qué fue lo que sucedió el día 14 de noviembre del año 2016, aproximadamente a las 14 horas. Cuéntele al jurado, por favor. Bueno, ese día sábado justamente me había salido un trabajo a mí. Yo había trabajado pintando unas rejas al mediodía. Terminé todo muy rápido, me puso mucho esfuerzo. Y la señora que me contrató justamente, bueno, me había pagado en ese momento, así que estaba muy contenta. Como les dije, terminé al mediodía, para aproximadamente las 14 horas, yo llego a mi casa, me encuentro con Chiquito, que es amigo mío, y bueno, nos ponemos a tomar una cerveza, le invito, me acabo de tomar unas birras ahí porque bueno, yo estaba contento por eso, así que pasamos un tiempo juntos. Después pasó el tiempo, estuvimos charlando, compartiendo un momento, hablando de la vida en general, y para las 14 horas llega Chupete. ¿Quién es Chupete? Chupete es mi medio hermano, de parte de mamá. Estábamos los tres juntos, conversando, charlando. Seguimos tomando un rato más, un par de cervezas, cae la tarde, y yo como había trabajado mucho en la mañana, estaba muy cansado por el trabajo que hice, que me pagaron en ese momento justamente, me retiro a mi casa a descansar aproximadamente para las 19 horas. Me voy a mi casa, me duermo profundamente, pasa el tiempo y bueno, me levanto, no recuerdo bien la hora, pero aproximadamente 22 horas me levanto, voy de nuevo para la casa de Chiquito, y cuando llego a la casa de Chiquito, él me dice que Chupete se había pegado un tiro con la tumbera. Mientras tanto... Disculpe, señor Carlos, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted se levantó a que fue a la casa de Chiquito? Y habrán pasado aproximadamente 2 horas, 3 horas más o menos, no recuerdo exactamente. Bien, continúe por favor, ¿qué fue lo que sucedió cuando llegó a la casa de Chiquito? Bueno, como le dije, cuando llego a la casa de Chiquito justamente, entro a la casa, Chiquito me dice que Chupete se había pegado un tiro con la tumbera que tenía él.
Mientras tanto, Chiquito en ese momento me dijo que estaba viendo las cosas del equipo de música, acomodando, cosas como esas. Automáticamente llega la policía, por lo que yo no pude ver ni oír nada, porque bueno, justamente yo estaba durmiendo, como le dije, en mi casa profundamente, estaba cansado, entonces no tuve la posibilidad de escuchar ni ver nada y fue todo muy rápido. ¿Qué fue lo que usted vio cuando fue a la casa de Chiquito? Lo que pude ver y lo que me acuerdo que había visto fue que Chiquito estaba limpiando un charco de sangre que había en el piso con agua. Muy bien, Carlos. No más preguntas. Bien, gracias. ¿La defensa? Sí, su señoría. Bien. Buenas tardes, señor Carlos Suárez. ¿Cuál es su apodo? Me dicen Petete. Petete. Señor Petete, hablemos un poquito de dónde usted vive. Usted recién mencionó que vive en el fondo de la casa del señor Osorio. Ajá, de Chiquito, sí. De Chiquito. Así le decimos porque somos amigos. Ahí tengo mi casita, dijo. Exactamente. Le voy a pedir algo que no se hizo, digamos. Que cada vez que digamos los apodos, digamos los apellidos, porque si no, yo todavía no, supongo quién es Chupete, pero no sé quién es Chupete, digamos. Sí. ¿Usted quién es Chupete? Chupete Salario es mi medio hermano de parte de mamá. Sí. Bien, Chupete es su medio hermano de parte de su mamá. Así es. Y el señor Salario no es su familia. Objeción, la pregunta. El señor Osorio, perdón. El señor Osorio, alias Chiquito. No es. No es su familia. No lo es. Y usted tiene su casita en el fondo de la casa del señor Osorio. Objeción, la pregunta subjetiva. Estamos en un contraexamen. Sí. No, ustedes no contestan, yo contesto. Ellos tienen transmitido la pregunta subjetiva. Repito para que no se pierda la pregunta. Usted tiene su casita en la casa en el fondo de la casa del señor Osorio, de Chiquito. Así es. Que no es su familia. Que no es mi familia. Bien. Hablemos de la tarde antes de que suceda el hecho. Usted dijo que había cobrado una platita. Así es. Y que estaba contento. Así es. Y que lo invitó al señor Osorio, Chiquito, a tomar unas birras. Sí. Que después se unió Chupete, el señor Salario. Ajá. Que comenzaron a tomar a las 2 de la tarde. Sí, Chiquito y yo. Chiquito y usted. Y a las 2, dijo en el debate, también se unió Chupete. A las 4 había dicho. A las 4 se unió Chupete. Y se quedó hasta usted, el testigo, se quedó hasta las 19 horas. Así es. Tomó desde las 2 hasta las 19 horas. Sí. Tomó prácticamente 5 horas. Fue bastante que tomamos, sí. Bastante tomar. Y después se fue a dormir. Fue a dormir. Y ahí durmió hasta las 22 horas. Las 22 horas que me levanté, sí. Se levantó a las 22 y salió al patio. Sí, bueno, me lavé la cara, me arreglé, me peiné y ahí, después de aproximadamente 2 horas más o menos, me fui al patio, a la casa de Chiquito ahí. Usted dice que 2 horas, se despertó a las 22 y tardó 2 horas arreglándose antes de salir al patio de lo de Chiquito Osorio. Ajá. Señor, luego del hecho, la policía se comunicó con usted, ¿verdad? No. ¿Y usted no prestó una declaración? Tiene razón, en ese sentido sí, pero después, en el momento, yo me acerco a la policía a esta declaración después, pero en ese momento fue todo muy rápido, por eso le dije que no pude ver ni ver nada porque fue lo que me informó mis amigos. Sí, pero contésteme mi pregunta. ¿Usted prestó una declaración? Sí, así es. Esa declaración la prestó ante la policía. Sí. Y contó lo que vio y pasó. Sí. Y esa declaración la prestó unos momentos después del hecho. Sí. ¿Le leyeron lo que usted declaró? Sí. ¿Le explicaron que usted tiene el deber de decir la verdad? Sí. Y luego de leerle esa declaración, ¿usted la firmó? Sí.
Si usted viera esa declaración, ¿usted la reconocería? Sí. Su señoría solicitó introducir la declaración del señor Carlos Suárez. Su señoría, esta fiscalía solo quiere decir con qué finalidad pretende introducir la declaración. Marcar una contradicción, su señoría. ¿Podría decirme qué contradicción? Señálele la parte de la documental de la declaración anterior donde había una versión contradictoria. Su señoría, acá no hay ninguna contradicción, pero bueno, lo permitimos que... ¿Requiere un approach? Nos acercamos. Acérquense, sí, necesario. Va a formular nuevamente una pregunta, digamos, antes de analizar la introducción a la documental. Señor Petete Suárez, usted nos dijo que se le despertó a las 22. Así ¿verdad? es. Y que luego de 2 horas salió. Sí. Y ahí fue al patio donde habían estado tomando. Sí. ¿Esta es su declaración? No, a ver, no estamos en condiciones. Ahí está satisfecho usted o se mantiene, digamos. Su señoría, vuelvo a insistir, el testigo respondió, quiero saber cuál es la contradicción que quiere marcar la parte de la defensa. Sí. Las 2 horas, su señoría. A ver, permítame la declaración. Venga de vuelta a la fiscalía. Ahí se que hay en la puerta con alguno de los ayudantes, digamos. Sí, la contradicción tiene que ser algo caracterizado, digamos. No, que quede claro que es una contradicción clara. Si hay una suposición de ustedes sobre algo que está patentizado como una contradicción. Pero recuerden que evacúen su... Él tiene una duda. No, ella lo pregunta. Por eso, la contradicción tiene que ser clara para poder preparar una pregunta. ¿Alguien tendrá un trapito porque yo le hago una clara agresión del defensor? Me bañó, no importa. Que vengan a más testigos y los jurados. Gracias. La valoración es doble, usted como jurado. Gracias, muy amable. Sí, gracias. Como advirtieron los... ¿Está el jurado, pastor? ¿Esperamos? ¿El titular? Bueno, entonces esperamos.
todas estas vicisitudes pasan en un juicio común, así que está bien que pasen. Pocas veces me agreden con agua, pero pasó también. Me pasó una vez que el secretario nos tiró todo el agua a los 3 jueces de una jarra, sin querer, por mover un expediente. No solamente nos bañó a los 3 jueces, sino que bañó el expediente también. Mojó absolutamente todo el expediente, una jarra entera de agua, así que esto pasa. Explico igual a los jurados, como retirán algunas cuestiones técnicas que lo hemos apartado a ustedes esta discusión porque son cuestiones técnicas, evidentemente de oportunidad o no, de cómo se introduce algunas pruebas, y por eso ustedes lo hemos sacado de esa discusión porque son cuestiones técnicas que ellos utilizan, incluso en su propia estrategia van a optar por mantener o no cierta postura. Por eso, para hacerlo valer a usted, yo les recuerdo que toda la discusión de la prueba fue una audiencia anterior, donde no estuvieron ustedes. Una audiencia anterior se discutió cuáles pruebas eran admisibles y cuáles pruebas no eran admisibles. Allí se discutió todas las cuestiones técnicas de nulidad o no, con lo cual acá lo que está aquí, lo que se puede mostrar es lo que es válido, ¿sí? Y que se puede mantener para este juicio. Disculpe. Está bien, señora. Pero este es un ensayo para que vean lo que no hay que hacer. Le voy a repetir nada más una cosita, más allá de lo simulado, estamos tratando de ser muy estrictos para que ustedes vivencien totalmente la experiencia, y les pido que no hablen entre ustedes, digamos, ¿sí? Porque es yo sé que es dificilísimo y lo que más les cuesta a los jurados, pero una cuestión central es que no se comuniquen entre ustedes hasta el momento que van a pasar a deliberar. Bien, continuamos su interrogatorio. Vamos a volver a ese Dejo punto. claro que se dejó, Sí. desistió la defensa. Pero voy a volver a ese punto igualmente. Sí, puede interrogar igual. Señor Petete Suárez, usted nos dijo que se levantó a las 22, ¿es así? Así es. Y a las 2 horas salió al patio. Aproximadamente 2 horas. O sea, a las 12, 12:30 de la noche. Así es. Y ahí tomó conocimiento de lo que sucedió. Sí. ¿Y usted esas 2 horas que estuvo en su casa no escuchó nada? No, porque mi casa es bastante alejada. De un terreno, de un predio de 3 metros aproximadamente de la casa del señor Salario. Pero estaban las puertas cerradas. Estaba la puerta cerrada de su ranchito. Claro, porque estaba descansando, entonces tenía la puerta y ventanas cerradas. Y en ese terreno usted no escuchó nada, porque tenía las puertas cerradas. Así es. Durante esas 2 horas. Así es, también. Usted se enteró del hecho cuando salió. Sí. Bien, no más preguntas. ¿No hay más preguntas? Está desocupado, muchas gracias. ¿Algún testigo más de la fiscalía? No, su señoría, esta fiscalía desiste del último testigo. Bien. No sé quién era, pero bueno, se desiste. Entonces tienen la oportunidad de presentar sus pruebas, la defensa. ¿Tienen testigos para ofrecer? Sí, Díganme el nombre del testigo. Sí, su señoría, vamos a llamar a Jennifer Soto. Bien, ¿qué pasa? Perdón, a Jonathan Gómez. ¿Qué pasa, Jonathan Gómez? Jonathan Gómez. Ah, bien, gracias. Le recibimos tu juramento, así que tu juramento. Inicia su interrogatorio para identificar y... Buenas tardes. ¿Podría decir su nombre completo, así lo conoce el jurado? Mi nombre es Jonathan Gómez. Perdón. ¿El micrófono? Sí. Le repito, mi nombre es Jonathan Gómez, me dicen Johnny. ¿Dónde vive usted, señor Jonathan? En el barrio La Osa. ¿Cuántos años tiene? 44 años. ¿Con quiénes vive? Con mi mujer y mis 2 hijos. ¿Usted conoce al señor Osorio? Sí, lo conozco del barrio. Somos amigos y tenemos buena relación. ¿Cuál es el apodo del señor Osorio? Petete. Del señor Osorio. Es chiquito, pero... ¿Qué concepto tiene usted del señor Osorio? Bueno, es muy bueno. Nunca tuvimos problemas, ni él conmigo, ni yo con él, así que
buena relación. ¿Y al señor Salario lo conoció? Sí, también lo conozco del barrio. ¿Qué relación tenía con el señor Salario? Buena, muy buena. No tuvimos ningún tipo de problema nunca, digamos, así que muy buena relación. Visto que usted conoció al señor Osorio y conocía al señor Salario, ¿sabe qué relación existía entre el señor Osorio y el señor Salario? Nunca tuvieron, que yo conozca, algún tipo de problemas y tuvieron muy buena relación entre ambos. ¿Sabe por qué está acá el señor Osorio? Porque todo lo que pasó, que me enteré, sucedió en su casa, digamos. ¿Qué se enteró? Ese día, cuando después yo de haber tomado la cerveza, de haber estado con ellos, llegó la policía a mi casa preguntándome qué había pasado ese sábado y yo me contaron que Chupete que falleció, digamos, y me preguntaron si yo había visto algo, sabía algo y les dije que no. A ver, vamos a ubicar un poco más temprano. Sí. ¿A qué hora ocurrió el hecho, sabe? Y alrededor de las 12 aproximadamente, yo cuando regresé a mi casa me llega la policía y me comenta del hecho, digamos. Me pregunta si sabía algo. Bien. Usted habló que fue un día sábado. Sí. Usted, más temprano, ¿qué estaba haciendo? Bueno, ese día yo estaba en mi casa alrededor de las 6 de la Yo estaba en mi casa, en la vereda de mi casa, alrededor de las 6 de la tarde y cuando pasa el chiquito y me invita a tomar una cerveza. En ese momento le digo que bueno, que sí, que no había problema, como yo ese día no trabajaba y le dije que más tarde iba a ir. En ese momento me quedo en mi casa y me tomé más o menos 3 cervezas solo y después a las 9 de la noche por ahí recién me fui a la casa de chiquito. ¿A qué hora, perdón? Alrededor de las 9 más o menos. Y cuando usted arriba a la casa de chiquito, ¿quiénes estaban? Y ahí estaba Petete y Chupete. Ellos, o sea, cuando llego a la casa de chiquito me hace pasar al patio, ingreso y estaban con la música fuerte, digamos, pero estaba todo tranquilo, nadie discutía con nadie, nada, o sea, cero problemas. Para que entienda el jurado. Sí. ¿Sabe quién es Petete? Petete. El apellido. No recuerdo. ¿Usted lo conoce por el apodo? Sí, por el apodo. ¿Y Chupete? Chupete es Salario. Salario. Me dijo el ambiente. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban escuchando música fuerte, digamos, todo, y después nos pusimos a jugar al truco y tomamos una birra, una cerveza. Y el que perdía ahí se pagaba la siguiente cerveza, digamos. ¿Y usted cómo le fue? Yo tranquilo, el resto sí tomaba bastante, digamos. ¿Y hasta qué hora se quedó el señor Osorio? Y alrededor de las 11 de la noche yo volví a mi casa porque ya había tomado lo suficiente, entonces quería volver a mi casa a descansar para el día siguiente, el domingo, hacer el asado y estar con mi familia. ¿Y hasta que usted se fue, cómo fue el clima en la casa del señor Osorio? Muy buena, como le dije, no había problemas, nadie discutió con nadie, estábamos todos tranquilos jugando al truco entre conocidos, todo bien. Llegó también Gerardo en un momento antes de que yo me vuelva a mi casa. ¿Quién es Gerardo? Un conocido del barrio, digamos, de todos, estuvo aproximadamente media hora, una hora y se fue, digamos, él tampoco discutió ni peleó con nadie, vino y se fue. Cuando usted se fue, ¿quiénes quedaron en la casa del señor Osorio? Y ahí quedó Chiquito, Petete y Chupete. ¿A qué hora se fue? Y más o menos a las 9 de la noche, a las 11 más o menos me fui, 11, un poco más tarde, no recuerdo muy bien. ¿Y cómo se enteró del hecho? Y bueno, cuando llego a mi casa, fue cuando al rato llega la policía y me pregunta si sabía de lo que había pasado, le dije que no y bueno, ahí me preguntaron si conocía o si había visto un arma en la casa y... ¿Qué le contestó?
que no, porque ellos me hablaron de un arma tumbera, esas que son fabricadas caseras, digamos, y le dije que no conocía, que nunca había tenido ninguna, que nunca había visto ninguna, que lo que sí conocía de renombre era porque lo vi en los programas de televisión nomás, nada más. ¿En la casa de Osorio? No, yo nunca, cuando yo estuve nunca vi nada, ni nadie sacó un arma, ni hablaron de un arma, nunca nada. No más preguntas. Muchas gracias. Sí, señor. Buen día, señor. Buen día. Le voy a hacer una pregunta. A usted la policía le preguntó sobre un arma. Sí. ¿Sobre un arma de fabricación casera? Sí. Usted le dijo que nunca vio un arma así. Solo en programas de televisión. Ese día en la fiesta nadie tenía un arma así. No. Diego Chupete no tenía un arma así. No, yo ninguno vi que tenía un Muchas arma. gracias. Bien, ¿nada más preguntas? Se puede desocupar, muchas gracias, buen día. ¿Hay más testigos? Sí, su señoría, la señorita Jennifer Soto. Bien, gracias. Aquí adelante al lado mío en la silla, toma asiento. Ya prestó el juramento de ley de decir la verdad. Tiene la posibilidad de formular su interrogatorio de la defensa. Gracias. Buenos días, señorita Jennifer. ¿Podría decir su nombre completo así lo conocen los miembros del jurado? ¿Podría darle el micrófono? Sí. ¿Su nombre? Jennifer Soto. ¿Tiene algún apodo? No. ¿Cuántos años tiene? 32 años. ¿Cómo está conformado su grupo familiar? Y somos mi esposo y mi hijo. ¿Tiene alguna ocupación? No, yo soy ama de casa. ¿Dónde vive usted, señorita Soto? En este momento vivo en Resistencia, Chaco. En el momento que sucedió todo, yo vivía en el barrio La Olla. ¿Y usted lo conoce al señor Osorio? Yo lo conozco porque es mi vecino, así de vista en realidad. Yo no trataba mucho con ninguno de mis vecinos, pero... Perdón, ¿es su vecino actualmente? Era en ese momento, porque en el barrio La Olla. En el barrio La Olla. Sí. ¿A qué distancia vivía de su casa? Y mi casa, la casa del señor Osorio, está más o menos a 5 metros y medio, más o menos. Porque hay una casa de por medio, pero es todo tejido, no tiene paredes de ladrillo, es un ranchito, es un corte de rancho al fondo y todo el otro es patio, así que estamos ahí pegados. ¿Usted cuando dice pared se refiere a un muro medianero? ¿O? Claro, es todo tejido, nomás tiene que separa. No hay muro, todo tejido, nomás que separa una casa de la otra. ¿Y cómo es la visión desde su casa a la casa del señor Osorio? Y se ve todo, porque estamos todos pegados uno al lado del otro. ¿En qué horario se ve todo? Y en todos los horarios, en realidad la calle no tiene mucha luz que digamos, pero los patios sí tienen luz, entonces uno puede ver todo lo que... ¿A la noche se puede ver? También, sí, se ve. ¿Y el sonido, los sonidos, las conversaciones, se pueden escuchar desde su casa? Y sí, si estamos todos ahí juntos, básicamente se escucha todo. ¿A qué volumen tiene que uno hablar para que usted pueda escuchar? En un tono normal, se escucha perfectamente de una casa a la otra. Respecto al hecho, ¿usted sabe por qué está el señor Osorio acá? Y tengo entendido que está porque el chico, yo le conozco por el sobrenombre de Chupete nomás, falleció en su casa. ¿Y usted qué sabe del hecho? Mire, yo estaba en mi casa, cuando, o sea, en la entrada de mi casa, cuando yo miro así para la casa del señor Osorio, estaba él, estaba con el muchacho que yo le conozco como Chupete. ¿Sabe el apellido del muchacho? No. Solo Chupete. Solo Chupete le conozco yo. Y estaba el señor Osorio ahí y veo que apaga la música porque le dice al chico que él se iba a ir a dormir y y apaga la música y se da la media vuelta para llevar el equipo adentro. Y cuando el chico se levanta de su silleta, se levanta y como que cae, no sé bien si se resbaló o qué le pasó, pero
cae de nalga sentado para atrás, y ahí escucha un estampido fuerte. Osorio se da vuelta, porque estaba de espalda el muchacho, se da vuelta y le dice, ¿qué te hiciste? Le dice, pero así, con una voz asustada, media fuerte, así, no sé cómo explicarlo, estaba alterado. Y entonces le dice, el chico no le responde, quedó ahí tirado, no le responde. Y entonces el señor Osorio empieza a gritar por ayuda y cuando no le... Sí. Perdón, termine lo que estaba Como diciendo. nadie le responde, nadie viene a su ayuda, él salió corriendo hacia la cancha, que queda ahí nomás también, y salió corriendo hacia la cancha pidiendo ayuda para que alguien venga a socorrerlo. Bien. Volvamos un poquito porque me interesa lo que usted vio. Sí. Usted dice, bueno, que estaba en su casa. Sí. ¿De qué físicamente? ¿Cómo estaba el chupete? ¿De qué lado? La posición del chupete, ¿cómo estaba? Él me estaba dando, estaba dando la espalda hacia mi casa. ¿Te le vio el rostro? No, yo nunca le vi el rostro porque él estaba de espalda hacia mi casa. Yo al que le podía ver el rostro fue al señor Osorio, hasta que él se dio vuelta para entrar al equipo, él me estaba mirando. Después se dio vuelta y le dio la espalda. Cuando el señor Osorio se dio vuelta, ¿en qué posición estaba Chupete? Y estaba todavía de espalda hacia mi casa. ¿En qué posición? ¿Parado, sentado? Estaba sentado en la silleta. Ajá. Cuando él se dio vuelta, el señor Chupete se quiso parar, el muchacho se quiso parar. No sé, parece mareado. Yo digo que estaba un poco tomado porque estaban tomando, así que imagino que estaba un poco borracho. Y cuando se quiere parar, ahí el que resbala, no sé si se tropieza, resbala, qué pasa, pero cae para atrás. Y ahí fue cuando se escuchó un estampido, un disparo. Cuando cae. Cuando cae, sí. Y bueno, habló de que el señor Osorio pidió auxilio. Sí. ¿Alguien le socorrió en ese momento? ¿Usted vio que vino alguien a socorrerlo? Mire, yo cuando pasó eso, al momento de que él se fue corriendo a pedir ayuda, yo me metí a mi casa, tenía a mi nene con broncoespasmo, no quería saber nada de salir testigo ni nada por el estilo, jamás había visto morir a una persona, era la primera vez, así que estaba un poco nerviosa también yo, y tenía miedo, nunca había tenido problema con la justicia, tenía miedo de quedar enganchada o algo en la causa, así que yo agarré y me metí, no me fijé más. Lo que sí sé es que escuché, la policía llegó más o menos a los 30 minutos, pero el chico para entonces ya le habían sacado unos familiares en el auto de un vecino. Usted dice que usted se metió cuando el señor Osorio fue a pedir auxilio. Claro. ¿Cuándo va a pedir auxilio? ¿Alguien quedó en el lugar? No, estaban ellos dos solos nomás. Y antes de que el señor Osorio salga a pedir auxilio, ¿él realizó alguna acción en el lugar? No, él estaba también sorprendido, asustado, así como alterado y, le vio al chico tirado y empezó a pedir que alguien le socorra. ¿Él notó algo? Objeción, su señoría subjetiva. Retira la pregunta. Respecto a... ¿Usted sabe a qué hora arribó la policía? No sé a qué hora de la noche. Realmente no miré la hora. Pero era tarde, era medianoche más o menos. Al otro día volvió la policía a la mañana. Y ahí, se acercó un policía, no me acuerdo ni el nombre, se acercó y me preguntó si yo había visto algo. Y a la policía no le iba a mentir, entonces le dije nomás todo lo que había visto y ahí me llamaron a declarar como testigo. No más preguntas. Bien, la fiscalía. Sí, su señoría. Adelante. Buenos días, señorita. Buenos días. Usted dice que vio todo. Vi. Usted dice que vio a Chupete sentado. Sí. Usted dice que vio a Chupete caerse de la silla. Sí. Usted no vio un arma. No. No vio que Chupete tenía un arma. No. Usted dice que Chiquito salió a pedir ayuda. Sí. Y usted no le quiso dar ayuda. Y no. Usted se metió dentro de su casa. Sí. Usted no sabía que Chupete estaba muerto. No. Usted se muda del barrio semanas después de esto.
Sí, me mudé. No más preguntas. Bien. ¿No hay más preguntas? Te voy a ocupar, testigo. Muchas gracias. Que tengan buen día. ¿Hay más testigos de la defensa? ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿No? Bien. Bien, ¿están en condiciones de formular su...? No, su señoría, pero el diputado le gustaría bien. declarar. Bien, entonces que pase a la cita. Adelante. Toma asiento. ¿Usted comprendió el derecho que tiene de declarar o no declarar? Este derecho usted lo está anunciando y puede declarar cuando crea conveniente. ¿Sí? Bien, entonces lo escuchamos. ¿Qué es lo que tiene para interrogar? Sí, su señoría. Buenos días, señor Osorio. ¿Podría hablar al micrófono, por favor? Sí, lo escuchamos. ¿Podría decirle su nombre completo al jurado y su apodo, por favor? Mi nombre es Manuel Osorio, me dicen Chiquito. ¿Cuántos años tiene, señor Osorio? 42 años. ¿A qué se dedica? Yo trabajo en la municipalidad. ¿Dónde vive usted, señor Osorio? En el barrio La Joya. ¿Se escucha? Yo escucho bien el jurado. ¿Escucha bien el jurado? Le vamos a pedir un poquito más fuerte. Sí. ¿Dónde vive usted? Disculpe. En el barrio La Joya. ¿Con quién vive? Y en mi casa está la bruja de Eulogia, la chiquita y bueno, nosotros tres vivimos en casa. Y tengo un hijo fallecido también. En el terreno que usted es propietario, ¿vive alguien más? Y ahí en la parte de atrás vive el petete. ¿Quién es el petete, señor Osorio? El medio hermano de Chupete. ¿Y quién es Chupete?